Y mirando hacia el futuro, yo creo que en este minuto nuestro foco, bueno, hay muchos problemas actuales, por supuesto, la lista de espera, acceso, todo eso, pero queremos apuntar a que hayan menos cánceres diagnosticados. Y eso se hace educando en la prevención y la detección temprana. Y lo que lo hace quizás más cuesta arriba es que esto significa que tenemos que apuntar a un público menor, que no está, como dicen ellos, ni ahí con el cáncer. O sea, si tú les hablas del cáncer, te dan vuelta a la página, ¿no? Sí. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata. Conduce Gabriel León. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel León, comunicador científico, y les quiero dar la más cordial bienvenida a Comunica Salud, el podcast en el que exploramos el rol central de las comunicaciones en el caso del trabajo que hacen las organizaciones de salud. Y hoy estamos explorando el vínculo profundo que existe entre la comunicación y las organizaciones sociales, particularmente a la hora de movilizar políticas públicas. Y para esta conversación tengo el honor de compartir micrófono con Piga Fernández, presidenta de la Fundación GIST Chile, una organización que está dedicada al bienestar de las personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer gastrointestinal y también de sus familias. Piga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta conversación. Muchas gracias. Estoy bien contenta de estar aquí y te agradezco mucho esta invitación porque es una manera de comunicar lo que hacemos y en lo que estamos trabajando. Absolutamente. Nosotros, por supuesto, queremos agradecerte que nos des tu tiempo para hablar de una experiencia que es muy significativa, que puede ser tremendamente relevante para otras organizaciones que también están trabajando en temas vinculados con la salud y que tal vez están comenzando. Y creo que es interesante hablar de el comienzo, que en muchas ocasiones parte con un viaje personal, un viaje que muchas veces es complejo y difícil. En tu caso, Piga, ¿cómo parte este viaje? Fue un viaje largo y, como dices tú, complejo, porque para mí significó estar 7 años con un diagnóstico equivocado de un cáncer, pero que en ese momento no se conocía mucho, por lo tanto no había certeza ni del tratamiento, ni había medicamentos, ¿ya? Entonces fueron 7 años súper difíciles y creo que un gran cambio en mi rumbo se produjo en el momento que ya tuve un diagnóstico seguro y que tenía la seguridad que había un medicamento que me permitiría seguir viviendo, ¿ya? Yo en ese momento, te digo, yo lo único que quería era tomar mi remedio y seguir viviendo, esa es la verdad, ¿no? Pero llegó un momento en que me di cuenta que no me podía quedar con eso yo sola y callada, porque podía haber muchas personas más que estuvieran pasando lo mismo que yo, y por eso me decidí a contar mi historia, ¿ya? No fue fácil porque yo soy una persona bastante introvertida y me cuesta contar la historia, pero me di cuenta que eso había que hacerlo en ese minuto. Es interesante aquello, porque incluso más allá de tal vez una limitación autopercibida con respecto a cómo uno visibiliza lo que le pasa, te das cuenta que existe otra cosa que puede ser mucho más importante, y es el bienestar de otros que tal vez estén pasando por lo mismo. Y ese concepto es súper interesante porque de la mano con eso viene la idea de que no estoy solo. Y eso es muy bueno porque caminar un camino que es complejo, oscuro y difícil solo, no es lo mismo que hacerlo acompañado. A medida que se fueron sumando personas en este camino, en esta iniciativa, ¿cómo fue cambiando tu percepción de la comunicación para lograr algunos objetivos que empiezan a aparecer en el camino vinculados con los temas de salud que te atrajeron a comenzar esta organización? Principalmente fue conocer lo que estaban haciendo otras organizaciones de pacientes fuera de Chile. Me contacté con The Life Raft Group, que es una organización para la cual en este minuto estoy trabajando, que ellos apoyan a pacientes con GIST, que es ese cáncer raro que yo tenía en todo el mundo. Y ahí me di cuenta la cantidad de recursos que ellos tenían y cómo lo comunicaban, una super página web, o sea, muchos hacían seminarios, y ahí me di cuenta de la importancia de transmitir eso hacia afuera, ¿ya? Y yo creo que en ese minuto como que el rumbo de mi vida cambió totalmente. Yo jamás pensé que el cáncer iba a significar que hoy día iba a estar en lo que estoy, o sea, nada que ver. Pero en ese minuto creo que ese clic cambió el rumbo de mi vida y metió en esta aventura. No me arrepiento para nada, ¿no?
Pero me di cuenta de eso, que había mucha información y que de alguna manera yo tenía que transmitir esa información aquí en Chile para las personas que estaban viviendo lo mismo. Es una idea súper interesante esa. El cáncer te cambia la vida. Y yo tengo la sensación de que cualquiera que escuche esa frase lo entiende desde el punto de vista de la patología. Pero en este caso tiene un significado que es aún más profundo, porque el rumbo de tu vida de la mano con el GIST se empezó a acercar al trabajo de las organizaciones que están preocupadas de los temas de salud, particularmente en este caso, de un tipo de cáncer que no es tan conocido. Y habitualmente cuando uno habla de cáncer en Chile emergen los más relevantes, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, cáncer de mama, pero GIST en particular es un nombre que nos salta primero. Háblanos un poco cuáles son las particularidades que tiene ese cáncer en particular. Mira, es un cáncer rarísimo. No tiene ni factores predictivos, no hay nada que te tocó porque te tocó, nada más, sí. ¿Ya? Y es unos tumores que pueden surgir en cualquier parte de todo el tracto digestivo, en los músculos que ayudan a que los movimientos, que la comida baje, sí, en esa lámina, de ahí. Y puede ser desde la boca hasta el ano, ¿ya? Y lo grave que tiene es que si te sale el tumor en el estómago, por ejemplo, si la persona que te diagnostica no conoce, te lo puede diagnosticar como un cáncer gástrico, claro, que fue un poco lo que pasó conmigo. O si te sale en el colon, como un cáncer de colon. Y los tratamientos no tienen nada que ver uno con el otro. Hay una dificultad intrínseca entonces con respecto al diagnóstico de un tipo de cáncer poco conocido que muchas veces puede ser identificado como otra cosa, lo que ciertamente alarga el proceso, dificulta el tratamiento porque te aleja del tratamiento que es más recomendable en tu caso. Y parte importante de esa experiencia se materializa con un trabajo legislativo que es enorme, que es de características titánicas, uno podría decir. Y es el trabajo que realizaste junto a Carolina Goich en la elaboración de la ley del cáncer. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo siempre digo, para mí fue un regalo y lo atesoro, ¿ya? Fue estar en el lugar preciso, en el momento preciso y conocer a las personas indicadas, que en este caso fue la Carolina. Carolina es una tremenda mujer, con una generosidad increíble, y ella logró transmitirme a mí y a muchos otros la necesidad de esta ley, ¿ya? Y eso fue lo que nos movilizó, por lo menos lo que me movilizó a mí muchísimo, que me hizo salir de ese confort que estaba yo, como ir más allá y soñar con algo que para mí era soñar con una ley, era algo increíble, ¿ya? Pero me hizo sentirme segura en todo minuto que era lo que necesitábamos eso. Y en mi caso yo creo que lo que más me motivó a hacer esto es que dejé de pensar en Piga Fernández y el GIST, sino que me di cuenta que era mi cara la que estaba en una entrevista, era yo la que estaba en la televisión, lo que sea, pero atrás había un montón de gente. Entonces yo no era yo. Entonces todo lo que estaba haciendo no era por mí, sino que era por un montón de personas más que lo necesitaban. Yo creo que ese aspecto en particular es muy interesante porque comienza la historia desde uno y lentamente se van sumando personas y ya no eres solo tú, no es solo tu cara o tu voz, es tu cara y tu voz al servicio del resto, que se suman contigo en una causa común. En ese sentido, Piga, ¿cuál fue el rol de la comunicación, particularmente en impulsar la ley del cáncer? Fue primordial, o sea, porque nos teníamos que comunicar entre todos, teníamos que transmitir este mensaje, teníamos que hacerlo llegar no solo a los pacientes y a sus familiares, sino que a los tomadores de decisión, a la industria farmacéutica, a los médicos, a la sociedad científica, porque es un tema que sí, a los que tiene cáncer es relevante, pero hay una gran cantidad de la población que vive en una burbuja y que no sabe. Yo incluso a mí me pasaba, yo a veces en reuniones hablaba de esto y la gente me miraba como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Ya? Entonces había esa necesidad de transmitir el mensaje una y otra vez con mensajes cortos, claros, precisos, y eso creo que la Carolina para mí fue una tremenda maestra. O sea, me enseñó cómo comunicarme, cómo decir las cosas, cómo estar presente, por un lado. Y por otro lado, aprendí que uno siempre tiene que estar dispuesto, porque ya no eres tú sola, sí. Estás hablando por un montón de personas. Entonces, cualquier oportunidad que te den, la tienes que aprovechar. Hay varios momentos particulares en ese proceso, en el de impulsar una ley, un cambio legislativo. Y yo imagino que al final del camino, cuando finalmente se promulga la ley, debe ser un momento muy, muy especial, porque uno mira hacia atrás, ve todo el trabajo realizado, con las dificultades que eventualmente tiene un trabajo de esta naturaleza, y lograste llegar a buen puerto.
¿Cómo fue para ti ese momento en particular? Fue mágico. O sea, estábamos en pandemia. Fue la primera salida que yo hice de mi casa fuera, a ir a La Moneda. Tanto que mucha gente me decía, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a ir al centro? Nada. Estar en La Moneda, sentada yo a 1 metro el ministro París, a 1 metro otra persona, y dije, yo estoy aquí. Y en una pantalla se veían las personas de las otras agrupaciones de pacientes y dicen, ¿cómo es posible que sea yo la que tengo el privilegio de estar aquí celebrando esto que es de tantas personas? Fue realmente, para mí, me marcó totalmente. Creo que es de los momentos bonitos, ¿cierto?, de reconocer a quienes han logrado de una u otra manera guiar esfuerzos de esta naturaleza que, como tú lo dijiste, involucran a muchísimas personas, pero que parten muchas veces de unos esfuerzos atomizados, individuales, que lentamente se juntan. Y el rol de la comunicación es fundamental, y de las campañas de comunicación bien hechas. En ese sentido, ustedes tienen una campaña que se llamaba Héroes y Heroínas del GIST. Cuéntanos un poco cómo nace esta campaña, cuál es su foco y cómo se materializa. Mira, yo, como te dije, trabajo para The Life Ref Group, esta organización que, como, bueno, en Estados Unidos todos los años se celebra el 14 de julio, el Día del GIST. Y todos los años ellos inventan un lema para esta campaña, que para nosotros en la América Latina a veces es súper difícil latinizarlo, claro, o chilenizarlo, porque el juego de palabras no es el mismo. Sí. Entonces salió esto de los superhéroes, y dije, ¿cómo lo aterrizo acá? Entonces, lo que a mí se me ocurrió, bueno, con el equipo se nos ocurrió hacer, es como darle una impronta personal. Lo que queríamos es que cada paciente o cada acompañante de un paciente se sintiera un héroe, se sintiera protagonista de esto, ¿ya? No que fuera un lema así abstracto. Y para eso teníamos un paciente que su hijo era un dibujante espectacular, nos hizo esta gigantografía de héroes y heroínas, ¿no? Pero yo decía, igual, veo eso y no, ¿cómo me identifico? Entonces le hicimos un hoyito en la cara para que los pacientes pusieran su cara, les tomaran foto, y abajo era así como ese boom, eso cuando te ponen así una noticia grande, ahí cada uno iba y tenía que poner cuáles eran sus poderes. O sea, el mensaje era, todos somos héroes de nuestra vida y de nuestra trayectoria, ya sea con un cáncer o lo que sea, y todos tenemos poderes para salir adelante de esto. ¿Cuáles son tus poderes? O sea, lo que queríamos en ese minuto era resaltar que era la importancia de educarse, de hacerse cargo de su tratamiento, de ser responsable. Esa era como lo que había detrás de esto. Y realmente creo que funcionó y siento que hemos logrado bastante en esa área de empoderar a los pacientes, por lo menos a los pacientes que están en la fundación. Mencionaste a los pacientes, pero también de manera muy relevante a quienes los acompañan, a sus familias. Y es una marca bien característica del cáncer como diagnóstico general, entendiendo que todos los tipos de cáncer son distintos. Y es una suerte de diagnóstico a la familia. Está el paciente, que es el que tiene el diagnóstico, el que tiene que enfrentarse al tratamiento, pero la familia está ahí, lo apoya, acompaña. En ese sentido, ¿cómo ha sido para ti el trabajo tanto con pacientes como con sus familias? Muchas veces cuidadores de esos pacientes o que los acompañan a los tratamientos. Es muy importante porque son dos realidades muy distintas. Yo siempre digo, el paciente, uno sabe lo que siente, uno sabe lo que le duele, pero a veces no lo comunica. Y tienes a tu lado una persona que te quiere, que te cuida, pero no sabe lo que te está pasando, ¿no? Incluso nosotros al principio hacíamos reuniones con 2 psicólogos y nos juntábamos todos a conversar, pero nos dimos cuenta de eso y los separamos. Un psicólogo trabaja con los pacientes y otro con los acompañantes y después los juntábamos. Y te digo, las cosas que salían, a veces entre ellos mismos se sorprendían, ¿cómo? Pero si nunca me dijiste, ¿cómo? Y por ejemplo, yo tengo una anécdota que siempre la cuento, un matrimonio mayor, que ella me decía, Viga, no sé qué hacer. Si lo cuido, lo regaloneo, le hago cosas especiales, me decía, oye, pero si yo tengo un GIST, no me voy a morir. Y por otro lado, si lo dejo solo, si hago, me dice, claro, pues me voy a morir, entonces ¿para qué me cuidáis? Entonces, no sé cómo hacerlo. Entonces, porque tienen aquí normalmente no es común que haya una muy buena comunicación de los pacientes. Nosotros tendemos a sentirnos que nosotros podemos solos, entonces quizás por no preocupar al que está al lado mío, no le cuento, pero es súper importante apoyar a los dos lados con una forma muy especial y muy diferente. Sí. Es tremendamente interesante ese aspecto porque creo que además habla poco de eso y es sumamente relevante. Otra cosa que me parece muy, muy interesante de tu trabajo, Piga, tiene que ver con esta posición que te permite mirar desde bien arriba, ¿cierto? Distintas estrategias.
al estar trabajando en una organización que tiene patas en varios lugares de Latinoamérica. En ese sentido, ¿has notado diferencias en estrategias de comunicación dependiendo del país? Recién nos contaste que muchas veces había que chilenizar campañas, porque los juegos de palabras en inglés no se pueden traducir literalmente, pierden sentido. ¿Cómo has visto que trabaja cada país su propia estrategia de comunicación? Mira, en general tenemos las mismas necesidades, yo podría decir, ¿ya? Pero yo creo que cada país maneja sus comunicaciones y su estrategia, como dices tú, de acuerdo a la necesidad primordial. Para algunos, por ejemplo, es el falta de acceso al medicamento, entonces se enfocan en eso. O tal vez quizás algunos tomadores de decisiones, o que no tienen en el país, por ejemplo, en México, no existe un examen que es primordial para decir qué tipo de test tiene. Entonces yo creo que cada país lo dirige a dónde va su necesidad primordial. Y yo ahí. Pero creo que algo que hay común, por lo menos en Latinoamérica, es el testimonio. Ya que todos usamos los testimonios personales para entregar nuestros mensajes. Porque por lo menos yo pienso que es una manera, si tú hablas en primera persona lo que me está pasando a mí, es más creíble que si pones una nota nomás. Pero yo creo que principalmente cada uno enfoca su estrategia a sus propias necesidades. Y en el caso de una campaña tan potente, ¿cierto?, como generar una legislación como la ley del cáncer, imagino que en ese caso es necesario aglutinar no solo a personas, sino que a organizaciones que ya existían. Y es importante que todos se sientan parte del mismo proceso, una bandera común que todos se sientan cómodos de tomar. En ese sentido, ¿qué rol juega la comunicación a la hora de aglutinar tanto a personas como organizaciones para avanzar por un objetivo común como la ley del cáncer? También fue muy importante transmitir ese mensaje que estamos todos en este barco y todos tenemos que luchar por lograrlo. Y yo creo que ahí la Carolina Goetz tuvo un papel súper importante de que a pesar de todas las trabas, de todos los problemas que fuimos teniendo a través de los años, siempre nosotros podemos, estamos juntos podemos. Y convocar a todos. Y lo que más, yo creo que fue lo más bonito que se dio en ese minuto, que todas las organizaciones que trabajamos en esto dejamos de pensar en nuestras parcelitas, ¿ya? Y nos dimos cuenta que éramos todos unos luchando por una ley que nos beneficiaba a todos. Y entonces siempre eran, las comunicaciones siempre eran nombre de todos, ¿ya? Eso sobre todo. Tú actualmente eres presidenta de la Fundación GIS Chile. Eso tiene, por cierto, involucra un trabajo bien potente coordinando varias iniciativas, pero también te permite mirar desde la posición donde estás ahora hacia atrás y también hacia adelante. Miremos primero hacia atrás, entendiendo la posición en la que como organización se encuentran hoy. ¿Qué lecciones crees que son las más importantes que aprendieron en el camino que tuvieron que recorrer para encontrarse en el lugar donde se encuentran hoy? Yo creo que principalmente dejar de pensar en GIS Chile como una cosa aislada. Somos un parte somos muchos, somos un parte de un todo, y yo creo que mientras más temas generales abordemos entre todos, vamos a tener más fuerza, ¿ya? E incluso nosotros hacemos proyectos y programas que involucramos a pacientes de otros países, por ejemplo, que no pueden hacerse algún estudio, logramos que vengan para acá, o si necesitan una segunda opinión, logramos que el asesor médico nuestro los vea. Yo creo que posicionándonos en ese sentido de ser súper generosos con toda la educación, toda la información que tenemos. Nuestro fuerte es la educación y la información, y todo está disponible en la página web para el que quiera lo baje y lo utilice como quiera, ¿no? Entonces yo creo que hacia atrás yo creo que eso es lo que hemos logrado. Y mirando hacia al futuro, y además que siempre hemos tenido como buen apoyo de personas que nos han ayudado en desarrollar estas campañas, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y mirando hacia el futuro, yo creo que en este minuto nuestro foco, bueno, hay muchos problemas actuales, sí, por supuesto, la lista de espera, acceso, todo eso, pero queremos apuntar a que hayan menos cánceres diagnosticados. Y eso se hace educando en la prevención y la detección temprana. Y lo que lo hace quizás más cuesta arriba es que esto significa que tenemos que apuntar a un público menor, claro, que no está, como dicen ellos, ni ahí con el cáncer. O sea, si tú les hablas del cáncer, te dan vuelta a la página, ¿no? Sí. Entonces hay que llegar a ese grupo, tomar la atención de ellos para que se hagan los exámenes preventivos, para que tengan una vida saludable.
Y eso significa dar una vuelta y tratar de conquistarlos por otro lado, como fue, por ejemplo, la campaña Gol de Chilena, que nos metimos en el fútbol, o distinto. Ahora estamos trabajando, buscando qué hacer también para llegar a los jóvenes que se hagan una colonoscopía, que es una cosa súper compleja. Pero igual, o sea, hay que buscar el lado para entrarle por el lado. Sí, ese es un tema súper interesante, quiero volver sobre él en un rato más. Pero ahora me gustaría hablar de algo que habitualmente se discute cuando en el contexto de lo que uno está conversando hay otros países involucrados y que tiene que ver con qué tan bien o qué tan mal estamos. Porque es algo natural de tratar de entender un poco si lo que tenemos en Chile actualmente anda bien con respecto a lo que tú ves fuera. En ese sentido, si tuvieras que comparar el bienestar y el acceso a tratamiento y a diagnóstico adecuado y a tiempo que tienen los pacientes en Chile, ¿cómo lo ves con el resto de la región, de los países que participan en la alianza en la que tú estás involucrada? Yo creo que estamos bien, o sea, por lo menos en relación a GIS, tenemos, por Ricardo Soto, tenemos acceso a 2 líneas de tratamiento, tenemos la posibilidad, se están haciendo muchos estudios clínicos en Chile, cosa que no en todos los países de América Latina se están haciendo. Ya hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, ya hay mucho, ya se sabe mucho más de esto, ¿no? Y comparado con otros, claro, hay otros países, por ejemplo, Colombia, tienen acceso a muchos más medicamentos por toda la parte de las políticas de aseguros, es distinto, ¿no? Mucho. Y hay otros países que, como Argentina, que solo por estar ahí tienes acceso a los medicamentos, ¿no? Con eso no nos podemos comparar. Claro. Pero yo creo que en el sentido de GIST hemos avanzado bastante. Y también tiene que ver mucho con la buena relación que hemos tenido tanto con la investigación, con la industria farmacéutica. Hemos podido desarrollar proyectos. Hemos publicado en reuniones como ASCO, como ESMO, de resultados de estudios que se han hecho acá. Yo creo que en ese sentido estamos bien, ¿ya? Nos falta muchísimo, ¿no? Porque, claro, hay 2 líneas de tratamiento aseguradas, pero hay muchas más, ¿no? Sí. Y que no están cubiertos por nada y que un precio que es imposible, ¿no? Sí. Pero hemos avanzado en muchas cosas. Es interesante escucharlo de tu voz en particular, porque estás muy involucrada en estas campañas. Y ciertamente, a medida que la ciencia avanza y genera nuevas soluciones farmacéuticas, por ejemplo, uno espera que se incorporen en los programas nacionales que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar su sobrevida, hacer que vivan mejor. Y mencionaste un desafío que desde las comunicaciones se percibe como muy interesante y al mismo tiempo bastante complejo, y que tiene que ver con hablar de cáncer con aquellas personas que son más jóvenes y que perciben el cáncer como algo completamente ajeno, algo que no les va a afectar y que no les va a tocar. Y si bien hace algunos años en nuestro país las tasas de tabaquismo, por ejemplo, eran bastante altas, con el paso del tiempo han ido bajando. Sin embargo, hay otros factores que también inciden en la aparición de ciertos tipos de cáncer. En nuestro país, por ejemplo, los cánceres gastrointestinales son todavía bastante frecuentes. Algunos tipos de cáncer, como el de mama, también son bastante frecuentes. ¿Cómo perciben ustedes la relación de los factores de riesgo actuales, por ejemplo, distintos del tabaquismo, en la incidencia de algunos cánceres que podríamos atacar y tal vez, como decías tú, aspirar a que haya menos cáncer en Chile en el futuro? Yo creo que la alimentación es terrible. Los jóvenes se alimentan pésimo, ¿no? La falta de ejercicio también. Pero en el caso, por ejemplo, del cáncer de colon, que es un cáncer que es terrible cuando te lo detectan tarde, pero es un cáncer que, si detectado a tiempo, es curable. Sí. O sea, si tienes ciertos factores de riesgo y tú te haces una colonoscopía, te encuentran un pólipo, lo sacan y se acabó. Sí. Ya, a eso es lo que queremos apuntar, a prevenir ese tipo de cáncer. Sí. Y, por supuesto, a tratar de influir un poco, de hacerle propaganda a la alimentación sana, al hacer ejercicio, a tener una vida más saludable. En los cánceres gastrointestinales eso tiene un factor súper importante. Absolutamente, y de hecho poder comunicar los factores de riesgo que uno puede prevenir, porque los factores genéticos ni modo, ya están ahí. Claro. Pero ciertamente todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida, el tipo de dieta, el tipo de ejercicio, los factores de estrés, cómo nos cuidamos con respecto a los síntomas que aparecen temprano y uno muchas veces los deja pasar porque probablemente no sea nada, pero terminó siendo algo. Todo eso se tiene que comunicar a un público que además es muy joven, que tiene otros discursos, otras dinámicas, otra relación con la información. ¿Cómo están avanzando como organización para llegar a ese público que tal vez consume información de una manera que es distinta? Hemos tratado de hacer algo distinto en nuestras comunicaciones y hemos hecho muchas cosas con stop motion,
animaciones y muñequitos que hablan, como para salir del pod común y corriente, Sí. ¿ya? Y eso tenemos incluso hicimos uno que parecía como un podcast, entonces el mismo persona te hablaba de las distintas, de distintos cánceres, de cómo prevenirlo. Eso creo que eso siempre ha sido bastante positivo. Incluso hicimos propaganda una vez de anunciando que había un estudio clínico abierto y también era stop motion, eran muñequitos que te decían los pasos a seguir. Creo que un poco romper un poco la manera tradicional de dar un mensaje. Sí. Eso yo creo que ha sido importante. Estrategias creativas de comunicación que se alinean, por cierto, con los intereses del público al cual ustedes quieren llegar. Claro. Ahora, otra cosa que es bien interesante de todo este camino, Piga, tiene que ver con las lecciones aprendidas, que ciertamente sirven para uno, pero muchas veces también sirven para otros. Porque desafortunadamente el cáncer no es el único problema de salud grave que tenemos en nuestro país, bueno, y en todo el mundo. Y hay muchas otras personas que están atravesando por cosas similares, con diagnósticos inciertos, con tratamientos que se ven retrasados por lo mismo, que tienen diagnósticos que son distintos al del cáncer, pero que también sienten interés por organizarse, porque ciertamente organizarse trae muchos beneficios, desde el acompañamiento de otro que está pasando por lo mismo que uno, hasta conseguir ciertas cosas, como por ejemplo que se movilicen ciertas materias legislativas. ¿Qué recomendaciones les darías tú a una persona u organización incipiente que están haciendo y que tienen ganas de empezar a visibilizar lo que ocurre y eventualmente conseguir que se reconozca de mejor manera una enfermedad que todavía no tiene reconocimiento o que requiere tratamientos de mejor calidad? Te puedo hablar de mi experiencia, ¿ya? Porque al principio, cuando yo partí con Fundación GIS Chile, fue súper difícil porque era una época en que no se conocía mucho el trabajo serio que hacen las agrupaciones de pacientes. Eran más que nada asistenciales exclusivamente. Incluso los médicos nos tenían cierta reticencia porque ¿qué le van a meter en la cabeza? ¿Ya? Entonces, primero es ser muy responsables en cualquier mensaje que nosotros demos. Lo segundo es educarse y saber de lo que se está hablando y en lo posible tener un buen equipo o un buen asesor médico que valide lo que tú estás diciendo. Eso me pasó a mí. Yo toqué muchísimas puertas y nunca me pescaron, ya como diciendo, ¿qué me van a ir a decir a mí esta señora? Hasta que conocí un médico, el doctor Marcelo Garrido, él es oncólogo que venía llegando de fuera, que venía con esta idea del trabajo de las agrupaciones de pacientes. Me dijo, sí, me gusta, hagamos cosas. Y ahí se me empezaron a abrir puertas, logramos hacer un registro de pacientes, logramos incidir en la Ricarte Soto, pero siempre, porque desgraciadamente es así, o sea, tienes que tener el respaldo de alguien que valide tu trabajo. Y, por ejemplo, nuestras publicaciones normalmente cuando tienen temas médicos, son validados por él o por alguien de su equipo. O sea, eso es primordial. Sí. Primero, ser súper serios en lo que uno dice, tener un buen asesor, un buen equipo, y ojalá formar un equipo que no te pongan piedras en el camino, que todos estén conscientes de que tienen que remar hacia el mismo lado y que tengan un foco común y quererlo sacar. Sí, creo que son lecciones tremendamente importantes de una persona como tú que ha liderado organizaciones que han conseguido cosas bastante grandes, utilizando la comunicación como un eje que permite aglutinar a personas, a organizaciones y, por supuesto, a la voluntad política de poder sacar adelante una iniciativa tan importante como la Ley del Cáncer. Te queremos dar las gracias, Piga. Ha sido una conversación tremendamente inspiradora y que muestra de manera clara cómo la comunicación estratégica puede ser un aliado clave en la sociedad civil para avanzar en materias legislativas y producir cambios que sean fundamentales para el futuro de nuestra salud. Al terminar, por supuesto, queremos agradecerle a nuestra invitada, Piga Fernández, presidenta de la Fundación GIS Chile. Piga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la labor que ustedes hacen de comunicar lo que nosotros hacemos, que no siempre es fácil. Así es que muchas gracias. Y nosotros nos vamos, por supuesto, dejándolos invitados para que nos vean, nos escuchen, nos dejen sus comentarios y preguntas y, por supuesto, para encontrarnos en un futuro y seguir hablando de estos temas tan interesantes. Soy Gabriel León, comunicador científico, y esto ha sido Comunica Salud. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata.